A todos y a todas. Un placer para mí, como vicedirectora del Instituto Gioja, darles la bienvenida a tantos colegas, no solamente argentinos, sino muchos italianos y también de otras partes del mundo. Este seminario que está desarrollando la coordinación, digamos, bajo la coordinación de Laura Lora, la verdad que nos ha dado ya muchas satisfacciones y sobre todo esta posibilidad de desarrollar las actividades, digamos, por esta vía, que, bueno, nos fue impuesta obviamente por el contexto que tenemos, pero la verdad creo que hay que sacarle el provecho y lo positivo que es de tener a estos grandes expositores, grandes exponentes del derecho, de la sociología, como Raffaele Di Giorgi, que nos acompaña en esta oportunidad, que, digamos, sin estas herramientas hubiera sido incluso muy dificultoso, aunque no estuviéramos en este contexto de pandemia, quizás tenerlo en este momento, lo mismo que otros grandes maestros. Así que simplemente, digamos, darles a todos la bienvenida, estar muy orgullosa de esta actividad en representación del Instituto de Investigaciones Ambrosio Gioja, y bueno, y ya luego Laura presentará al expositor, así que no me quiero detener en ello, y bueno, así como decíamos que las herramientas virtuales, que Internet nos da muchas posibilidades de conexión muy positiva y que nos permite esos encuentros, lamentablemente también las conductas perniciosas como el extremismo, como el odio, como la intimidación también pasan en línea, y bueno, de ese tema se va a ocupar nuestro expositor en el día de la fecha, así que me parece más que pertinente y más que interesante la temática a abordar en el día de hoy con todos ustedes. Con esto, digamos, cierro mi breve intervención y le dejo la palabra al doctor Rabinovich. Muchísimas gracias, querida Luciana. Gracias, querida Laura. Una vez más, voy a destacar dos aspectos que me parecen extremadamente positivos de estos encuentros. El primero es el placer de trabajar en Ambrosio Gioja. Es, creo yo, algo natural y algo extremadamente conveniente que los diferentes departamentos académicos de la facultad realicemos actividades de este tipo con la presencia, el acompañamiento, o nosotros acompañando, no me importa eso, al Instituto Gioja. El Instituto Gioja está viviendo un momento excelente. La maravillosa dirección de Marcelo Alegre, la maravillosa codirección de Luciana Scotti, y realmente es un honor y un placer trabajar juntos. Y con relación a Laura, bueno, hace rato que se me han agotado los elogios, y la cantidad de veces que he tomado la palabra como humilde director del Departamento de Ciencias Sociales para felicitarla y para elogiar todo el trabajo que ella hace, ya han perdido toda posibilidad de ser contadas. Pero Laura sigue asombrándonos, Laura sigue mostrando que es ese motor de generación de proyectos, de eventos, de reuniones, de oportunidades para el crecimiento intelectual. Y para muchas personas el coronavirus ha generado fundamentalmente oportunidades para retirarse, para achicarse, y para Laura ha sido una chance de aumentar dentro de este fenómeno que estamos viviendo, de lo paradójico de las fronteras físicas cerradas y las fronteras telemáticas abiertas como nunca jamás lo han estado en toda la historia de la humanidad. De manera que felicitaciones una vez más, Laura, y qué placer que integres el Departamento de Ciencias Sociales. Qué orgullo para toda la comunidad docente de nuestro DSS que seas su representante. Una vez más nos estás brindando la presencia de expositores de primer nivel. Benvenuto professore Raffaele De Giorgi. La Università del Salento è una università che mi è particolarmente carissima, perché io sono stato come professore invitato all'Università del Salento a Lecce tantissime volte. Allora, persone che mi sono
carissimi come il maestro Antonio Tarantino, il professore Giuseppe Gioffredi, la professoressa Huguetta Vergari e tantissimi altri, la città di Lecce, l'università che ha tanto spazio intellettuale, di pensiero. Así que muy bienvenido Raffaele De Giorgi. La verdad es que aspettiamo che nel futuro prossimo la sua presenza all'Università di Buenos Aires possa essere fisica e non soltanto la forma virtuale o come si può dire. Así que muy bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a todos los que nos están acompañando desde Italia, desde Europa, desde la prestigiosísima Universidad de Lovaina, y que sea otro de estos eventos de pensamiento y de crecimiento intelectual y de libertad de expresión que te caracterizan. El tema me resulta muy particularmente adecuado a este momento. He presenciado en los últimos tiempos en eventos de Zoom 2 ataques, en un caso un ataque de características antisemitas, disfrazado como antisionistas, pero clarísimamente antisemitas, de la Universidad Hebrea de Haifa, y otro de características francamente indescriptibles, con proyección de elementos pornográficos por parte de uno de los asistentes a un evento. Creo que si hubo una época para tratar estas cuestiones, es esta, indiscutiblemente. Así que una vez más, felicitaciones. Muchísimas gracias y adelante a pensar. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, Raffaele, he asumido el compromiso de presentarte. Antes de hacer esto, por supuesto, quiero hacer el agradecimiento formal a las autoridades del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Gioja, a Marcelo Alegre, a Luciana Scotti, al director del departamento, a mi titular de cátedra, el doctor Enrique Zuleta Puseiro, que acompaña también todas estas actividades, gran amigo de Raffaele, lo ha acompañado ya desde acompañándolo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires ya en la década de los 90, y si no me equivoco se conocen desde la década de los 70, han compartido estudios en Alemania, en los 80 también, así que un agradecimiento muy especial a Enrique Zuleta Puseiro, también a todos quienes nos acompañan, y sin más voy a hacer una muy breve presentación de Raffaele, porque lo importante es escuchar todo su conocimiento que nos va a compartir, sus reflexiones, sus estudios en el día de hoy sobre el tema que ya mencionáramos. Bueno, quiero decirte, Raffaele, que hay muchos estudiantes de la carrera de grado de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho. También hay muchos alumnos de otras facultades y universidades de Brasil, de México, que están haciendo el seguimiento por el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales, y también muchos profesores, muchos colegas que te vienen acompañando hace muchos años en Alemania, en Italia, en México, bueno, Brasil ya dije, y en Argentina, de distintas universidades. Bueno, tenemos la presencia de Carlos Lista, de la Universidad Nacional de Córdoba, está Estefan, de la Universidad de Lovaina, bueno, en fin, mucha gente, no puedo presentar a todos, pero entonces todos te reconocen y te respetan intelectualmente como filósofo y sociólogo del derecho. Y de tu gran currículum, quiero señalar, he hecho una clasificación así muy rápida por décadas, ¿no? Pero advirtiendo lo siguiente, Raffaele egresa de la Universidad de La Sapienza Roma con su título de filósofo del derecho, entonces en los 60 es la época de su formación de grado, en los 70 ya comienza su especialización en distintos espacios institucionales y universidades
en Alemania, donde establece un estrecho vínculo con Alessandro Barata y hace grandes aportes a la filosofía del derecho penal, a la teoría general del derecho. Es la época de la crítica, de la teoría crítica del derecho. En los 80 va a obtener, participa en el Congreso Nacional de Sociología del Derecho y obtiene su cargo de titular en Bolonia, y entonces esa década de los 80 está muy, muy dedicada a la sociología del derecho. Pero antes de entrar en esta década, creo que debo señalar algo muy importante, que es que en 1979 ya establece un vínculo muy estrecho con Niklas Luhmann, y desde entonces hasta la fecha de fallecimiento de Niklas Luhmann en 1998, no han dejado de trabajar juntos. Es más, han creado el Centro de Estudios sul Rischio en Lecce. Y bueno, y en los 90, vamos a decir, pasamos de los 80 a la sociología del derecho, los 90, la transferencia que Raffaele hace de todo ese conocimiento adquirido en estas 3 décadas, vamos a decir. Tenemos el privilegio de conocer sus estudios en las universidades de Buenos Aires, Latinoamérica en general, México, Brasil, distintas, Minas Gerais, Belo Horizonte, Curitiba, San Pablo, Río de Janeiro. La Asociación de Argentina de Filosofía del Derecho también lo invita en distintas ocasiones, así que desde entonces, desde los 90, vamos a decir, ininterrumpidamente no deja de visitar, al menos cada 2 años se hace presente compartiendo sus estudios, que son, digamos, que se vienen enriqueciendo desde entonces, ¿no? Y al igual que su maestro Niklas Luhmann, le permiten un manejo conceptual para entender las complejidades del presente. Siempre nos habla del futuro del derecho, del presente, del riesgo, de la democracia, en fin, muchísimos temas. Y hoy ha aceptado presentarnos este tema, que todos sabemos la relevancia que tiene. Así que, sin más, Raffaele, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por dejarnos compartir con tus afectos este momento. Muchas, muchas gracias, y te paso el micrófono. Gracias, querida. Muchísimas gracias a ustedes todos y todas, naturalmente, disculpen, por la invitación, por la posibilidad de hablar a estas condiciones y de estar juntos. Soy muy agradecido y muy emocionado de hablar con ustedes y con los demás amigos, hermanos, colegas, estudiantes que yo no puedo ver. Entonces, una oportunidad para mí emocionante, y esta no es fake, es verdad lo que estoy diciendo. Entonces, el tema sobre lo cual me gustaría hacer algunas reflexiones con ustedes es el tema del extremismo, odio y intimidación en línea. Este tema, con todos los problemas que a él pertenecen, digamos, es un tema que nos comienza a preocupar a partir de un dado momento, cuando a finales de los 80 el mundo de repente se hace complejo, en el sentido de que la bipolaridad a la cual nosotros estamos acostumbrados hasta los finales de los años 90 termina, acaba. Y el mundo se abre por la primera vez en la sociedad moderna en su complejidad. Otra vez había sido al comienzo de la sociedad moderna, digamos a finales del siglo XVII, ma naturalmente estos eran los comienzos de la modernidad. Ahora se abre esta explosión más o menos improvisa, aún si era esperada, a la complejidad del presente. Y es un presente en lo cual, digamos, se manifiesta por primera vez el mundo de la sociedad. Y este mundo de la sociedad es el mundo de la sociedad del mundo. Esto quiere decir que el confín de esta sociedad en el presente tiene como su expansión el mundo. Y
tenemos finalmente instrumentos tecnológicos que nos permiten ver esta complejidad, nos permiten percibir, nos permiten hacer una experiencia de esta complejidad. Este mundo de la sociedad del mundo, por primera vez, se abre a la utilización de fake, por ejemplo, ya al comienzo de los 90, con la historia de Irak. ¿Se lembra? La historia de Irak, la primera guerra del Golfo, se abre a las primeras fake, en el sentido que se inventa un enemigo, que era Saddam Hussein, y el problema es qué hacer con todas las armas que los Estados Unidos, en la realización de la orden del mundo, hasta este momento, habían entregado a Saddam para hacer la guerra con Irán. Ahí vamos a ver la primera eclatante, abierta utilización de fake en la política, para la construcción de un orden del mundo. Bien, para esclarecer lo que va a acontecer a partir de estos años, se comienzan a utilizar semánticas como la posverdad, la posmodernidad. Yo quisiera hacer el esfuerzo de demostrar que estas son las primeras manifestaciones de la modernidad, de la sociedad moderna, que con estas primeras manifestaciones de una sociedad la cual tiene como requisito la inclusión universal de todos en sí misma, se manifiesta un grandísimo problema. Es el problema que me gustaría llamar la cuestión del otro, la cuestión de la alteridad, el otro. Esta sociedad que está frente a la necesidad de inventar continuamente un enemigo, porque el enemigo histórico, digamos, occidental, no existe más como enemigo histórico, la bipolaridad se ha quebrado, esta sociedad tiene la necesidad de inventar todos los días un enemigo en su interioridad. Este me permite afirmar con un gran historiador de las constituciones como Böckenförde. Él se refería a las constituciones, yo me refiero a la diferenciación de la sociedad moderna. Me gustaría decir que la sociedad moderna mantiene su diferenciación, la forma de su diferenciación, a través de requisitos que ella misma no puede controlar y no puede asegurar, ni en sus presupuestos, ni en sus consecuencias. Así que los requisitos de la modernidad no se pueden mantener ni en los presupuestos de los mismos, ni en las consecuencias. Y el problema de la alteridad en sí misma es el problema más grande que tormenta esta sociedad. Con estos años tenemos un medium de la difusión de la comunicación, que es el web, la red, lo cual manifiesta la explosividad en sí mismo, mas es solamente un medium, un instrumento, una estructura tecnológica para la difusión de la comunicación. Ahí está en sí mismo su explosividad. ¿Por qué? Porque se abre a todos a través de una inclusión universal, la cual se transforma inmediatamente en el lugar en lo cual se construye el otro, la alteridad del otro. Vamos a ver después cómo esto acontece. Para controlar esta explosión, para orientar las posibilidades inmanentes a esta explosión de las posibilidades de la comunicación universal, se activan en la descripción de la sociedad semánticas que tienen sus lugares, ellas también, en
el Occidente, en manifestaciones culturales y filosóficas en los Estados Unidos, y que llevan a perseguir un objetivo: la destrucción de los fundamentos, de las bases semánticas de la modernidad, el iluminismo. En estos años, en los Estados Unidos, se difunde una orientación que se llama de Dark Enlightenment, ilustración obscura. Y el objetivo que se persigue ahí es ocultar la ilustración. La ilustración había hecho accesible a todos el recurso a la razón universal, había tematizado el acceso de todos al derecho, había tematizado las ideas modernas de la soberanía, de las unidades de los estados, de los territorios, etc. Todo y ahora se hace necesario ocultar esta ilustración. Dark Enlightenment. Lo que me gustaría indicar como una posibilidad abierta al futuro es una técnica de pensamiento y de construcción de la semántica de la sociedad moderna que me gustaría llamar con Luhmann, aclarecer la ilustración. Ver lo que está abajo de la ilustración. Y esta es una técnica que declara, para así decir, guerra a los enemigos que tenemos en casa. Y la casa, naturalmente, es esta sociedad del mundo en su presente. Este ataque al iluminismo, esta guerra contra este obscuramiento de la ilustración, tiene consecuencias, en el sentido que él es como sustituto funcional a la fin de las grandes narraciones que habían acompañado el siglo XX. Y las grandes narraciones de la sociedad habían sido el liberalismo, el socialismo, la doctrina católica universal de la Iglesia, habían sido, por ejemplo, un Islam diferente del Islam que vaya a se manifestar a partir de estos años. Habían sido estas grandes narraciones. Ahora, en lugar de estas grandes narraciones que con los acontecimientos de finales de los 80 terminan su función, se han consumido estas narraciones, entonces, al terminar de ellas, el Dark Enlightenment hace posible abrir a la destrucción semántica de las referencias conceptuales y filosóficas y políticas de la ilustración. Esta negación de la ilustración lleva consigo un ataque a la forma de la universalización inmanente a la ilustración. Y esta es la primera manifestación de la exclusión. Así que el ataque como exclusión se transforma en una política de tratamiento de la alteridad, que era el problema que se había manifestado a partir de estos años. Y este ataque a través de la exclusión, el tratamiento del otro a través de la exclusión, se manifiesta cuando la sociedad realiza en su interior con la presencia del mundo, de la sociedad del mundo, una sincronización de todas las temporalidades que operan en ella misma. Y es posible a través de la universalización de la comunicación social que es hecha posible con el web, con la red. Así que tenemos un momento, para utilizar, digamos, un viejo
lenguaje marxista de una grande contradicción. Es la contradicción entre las posibilidades que son ofrecidas a través de la estructura de la sociedad, de las operaciones que pueden hacer, que son de inclusión y de universal y de sincronización universal, de sincronización de las diferentes temporalidades. En otras palabras, en todos los lugares del mundo lo que acontece, acontece siempre en un presente, así que la observación de este presente es siempre más difícil, de una parte, y de otra parte, la construcción de fake semánticas, las cuales tienen como objetivo realizar la destrucción de los requisitos que han hecho posible el presente en lo cual estamos viviendo. El otro es el problema. La alteridad del otro. Este es el problema. Y este gran problema se manifiesta como un problema cultural, se manifiesta como un problema étnico, se manifiesta ainda una vez. La historia se repite, ma con la forma de farsas, no como tragedia, a través de la negación de otros colores de la piel. Se manifiestan las palabras como racismo. Se manifiesta otra vez como ataque a la diversidad de las sexualidades, a las diferencias de las sexualidades. Se manifiesta, en otras palabras, como ataque a las diferencias entre los particulares. En otras palabras, cualquier manifestación de la alteridad, la cual hubiera podido obtener reconocimiento en un momento en lo cual la estructura de la sociedad y las operaciones que se podían hacer hacía posible la inclusión de todo esto, este tratamiento fake de las nuevas semánticas occidentales radicalizan la oposición de otras semánticas, las cuales surgen. En otras palabras, lo que se llama de extremismo moderno en estos últimos años no tiene nada que ver con lo que se llamaba al comienzo del siglo XX como extremismo en relación a los anárquicos, por ejemplo, a los republicanos con la Revolución Francesa. No tiene nada que ver con todo esto. Así como el racismo que se produce en estos 30, 40 años no tiene que ver con el racismo, que era siempre racismo, ma era totalmente diferente, de los colonialistas. El racismo de la colonia era totalmente diferente. Así como la lucha contra el género, digamos, de los hombres contra las mujeres, en otras palabras, no tiene nada que ver con la estratificación de la sociedad, la cual hasta el siglo XVIII trataba a la mujer como en la base de la sociedad y pudo atribuir el derecho de voto solo a los comienzos del siglo XX a las mujeres. En la Suiza, mucho más después, naturalmente. Entonces, digamos, estas manifestaciones del tratamiento violento y exclusivo de la alteridad es una invención y una construcción de estos últimos 35 y 40 años. En un momento en lo cual todas estas exclusiones, todos estos residuos, toda esta otra parte de la otra parte que era la centralidad occidental, tenía acceso a la comunicación universal. Así que la guerra es una guerra totalmente diferente de las guerras que se habían conducido contra las alteridades en sociedades que tenían estructuras diferentes de la estructura de la sociedad moderna. En este sentido, el racismo no es más biológico, más es semántico. La lucha contra las mujeres no es más biológica, más es semántica. Así como contra las diferentes manifestaciones de las sexualidades o de las religiones, etc., es semántica. Y esta lucha semántica, esta guerra, es la política. No es como decía Clausewitz, para retomar algunas consideraciones maravillosas en Salvar la sociedad de Foucault, como decía Clausewitz, que la guerra es la política con nuestros instrumentos. No, queridos.
La política es la guerra con otros instrumentos. Y ahora esta guerra es una guerra semántica, es una guerra que utiliza los medios de la comunicación social para poderse realizar en los diferentes sistemas sociales, en la economía, en la religión, las luchas entre las religiones, en el arte, en el conocimiento, en la ciencia, etcétera, etcétera. La paradoja grandísima de lo que estamos diciendo, de lo que estamos viviendo, que está aconteciendo, es que en un momento en el cual la Asociación Mundial de los Biólogos pretende que se elimine la palabra raza, porque es una palabra que no tiene sentido biológico, no tiene referencias biológicas, nosotros tenemos problemas de cómo tratar el racismo en esta sociedad. Es para que ustedes puedan ver cómo esta es una construcción semántica que tiene la función de presentar fake en la descripción de la sociedad. Esta sociedad, en otras palabras, está trabajando y operando en condiciones fake de sí mismas. Se está falsificando a sí misma. Después vamos a ver cómo y por qué. Así que, digamos, las tres referencias de esta deconstrucción de los requisitos de la vieja ilustración, las tres referencias son el otro de la política y su negación a través de la forma del extremismo, que llamamos de extremismo, el otro de los grupos a través de la destrucción étnica de estas diferencias. Pueden ser grupos étnicos, pueden ser grupos sexuales, pueden ser manifestaciones que han obtenido protección por la diferencia que antes se trataba como diferencia biológica, pero ahora sabemos que no es más biológica, y el tratamiento del otro como individuo, como particular. Así que ustedes tienen el extremismo, el hate, el odio, y tiene la difamación. Tiene estas tres referencias de las cuales necesitan utilizar otro recurso semántico de esta construcción fake del presente, que es la negación. Los así llamados negacionistas son aquellos que utilizan, los filósofos del derecho decían de manera contrafactual, ma la semántica con la cual se está describiendo esta sociedad es contrafactual ella misma. No es postfactual, es contrafactual, es contra la biología, contra la ciencia, contra la religión, contra la economía, contra todo esto. Esta guerra, que es una guerra molecular, utiliza la negación para realizar a través de la negación de la alteridad, la negación de las sexualidades, de las religiosidades, de las particularidades de aquellos que llamamos de individuo. Estas construcciones necesitan la idea de la negación. La negación tiene una función constructiva, en otras palabras. Y la construcción que se realiza a través de la negación es una construcción de sociedad, de comunicación. La red, el web, es el lugar privilegiado, más moderno, más grande, con las más grandes posibilidades de difusión, con la más grande posibilidad de tratamiento de la obscuridad, que está como horizonte de esta fake semántica, a través de la cual la sociedad está construyendo su fake presente. ¿Por qué el web, la red, tiene estas posibilidades? Por muchos motivos. Porque la red es ella misma una
tecnología de la explosión de la comunicación. Primero. Segundo, la red tiene una instantaneidad, una temporalidad del presente que aparece y desaparece. Este quiere decir que se reproduce continuamente y de manera ininterrumpida, no tiene interrupción. Y ella puede, como se acostumbra a decir, canibalizar los viejos medios de masa de la comunicación, medios de la comunicación de masa. ¿Por qué? Porque el carácter instantáneo de la red, la capacidad de reproducción inmediata de la red, no necesita más de los recursos de los cuales necesitaban los viejos medios de comunicación de masa. Un periódico se exponía a una observación a través de otros periódicos. Tenía una duración limitada. El periódico tenía un perfil. El periódico tenía un reconocimiento. El periódico tenía un público determinado. El periódico tenía críticos ya establecidos. El periódico tenía un perfil político. El periódico tenía sus sponsors que eran ya conocidos. La red no precisa nada de todo esto. La red se transforma la comunicación en un instrumento de producción de valor económico que no se ve. La red transforma la temporalidad instantánea que ella tiene en un valor económico. La red produce los sponsors que ella utiliza. Y los sponsors que ella utiliza son aquellos que utilizan la red. Somos nosotros, en otras palabras. Así que la red tiene la posibilidad de sincronizar discronías. Las hace temporales. Las puede reactivar. Puede reactivar el pasado y lo puede reactivar todas veces de manera diferente de cómo podían hacer los viejos medios de comunicación de masa. La reactivación del pasado no es una reactivación de memoria, es una producción de recuerdos a través de los cuales se puede hacer lo que se quiere. Este hace la red. Ma, a diferencia de lo que podían hacer todos los otros medios de comunicación de masa, a diferencia de lo que podía hacer, lo que en la política, cuando se activaban temas, podía producir preferencias o rechazos, a diferencia de eso, la red ya con su activación construye la diferencia entre nosotros y los demás. En otras palabras, construye cada vez alteridad como resultado semántico de la activación de comunicación a través de la red. En otras palabras, ella se puede multiplicar continuamente en sí misma, expander continuamente en sí misma. Así que ustedes ven cómo para enfrentar los problemas de la alteridad, la red es el lugar privilegiado. La red somos nosotros. La red tiene un acceso a un público que, a diferencia del público de los viejos medios, es indeterminado y se puede multiplicar sin control, continuamente. Ma la red construye su público a través de la producción de comunicación, porque todos tenemos la posibilidad de acceder a la red. A través de la red se construyen identidades. Pueden ser identidades individuales. Este quiere decir que se pueden oponer a las alteridades. Se pueden construir conexiones. Se pueden construir cierre, sean grupos, sean particulares, sean referencias económicas, sean referencias ecológicas, étnicas o políticas. Y la red democratiza, para utilizar una expresión
que ya había utilizado Umberto Eco, democratiza este acceso en el sentido de que no tiene una selección en su interior, a no ser una selección relativa a temas, a problemas, a pertenecer a un grupo, ma cualquier puede acceder naturalmente. Y cualquier puede creer que está accediendo a la verdad, a la realidad. ¿Cuántas veces nosotros nos accedemos a Google en la certeza que la respuesta que vamos a encontrar en la red es la respuesta correcta, justa? Sea Google, sea Wikipedia, sea lo que sea, etcétera, etcétera. Entonces, la otra característica de la red que hace posible este tratamiento de la alteridad, exclusivo de la alteridad, excluyente, disculpen, que excluye, quiero decir, ¿no? Es el hecho de que lo que acontece en la red, que es siempre y solo comunicación, entonces producción de sociedad, tiene que ser claro, es sin tiempo y sin espacio, aun si es localizado y espacialmente determinado, pero no tiene tiempo, no tiene espacio. No tiene tiempo por la recursividad, no tiene espacio por la simultaneidad de la posibilidad de acceder, consumir, conectarse y trabajar, en otras palabras. Ahí trabajar quiere decir siempre producir sociedades, producir comunicación. Entonces. Así que, en un momento en lo cual la contradicción de la cual estamos hablando al comienzo, entre posibilidades y necesidades de tratamiento del otro, encuentra en la red un espacio maravillosamente abierto, rico de posibilidades y con futuros abiertos, en el sentido que no se pueden controlar. A través de las comunicaciones en la red, no sé por qué se llaman de social media, porque ellos producen sociedad, producen comunicación. Entonces, sería que llamarlos media y nada más, pero eso no es importante. A través de esta tecnología de la producción de sentido social, las viejas formas de la persuasión y las viejas formas del pensamiento de adhesión, de aceptación, ahora tienen un sustituto funcional en las formas de la exclusión de una parte y la forma de la diferencia en la otra. Exclusión y diferencia son características inmanentes a esta comunicación de la red. Esta hace posible entender, de mi perspectiva, la diferencia entre el extremismo, el odio y la difamación que siempre han sido producidos y utilizados en las luchas políticas y a partir de la vieja y antigua Grecia y a través de la Edad Media, etcétera, etcétera, hasta la sociedad moderna. Aquí está esta diferencia. Es que ahora online, en línea, a través de lo cual se produce todo esto, es para nosotros on life. Estamos viviendo en esta interioridad. No es el momento de la política, no es solo el momento, digamos, de la discusión intelectual, no es el momento de la diferencia religiosa, no es el momento de los problemas económicos, etc. No, querido, nosotros estamos on life. En todas las manifestaciones estamos en red, estamos conectados. Es ridículo hablar de la privacy y hacerse problema de la privacy si Google sabe cuántas veces yo he comido una pizza cuando estaba en Río de Janeiro en el 2015. Y Google me ha informado de cuántas veces yo he sido en una pizzería en la cual yo iba. En este sentido es on life. En este sentido,
lo que acontece con la red, con esta forma de la comunicación, con esta utilización de la exclusión, es constitutivo de la producción de sociedad. En este sentido, la política que se puede realizar a través de esta producción de sentido es la continuación de la guerra. Una guerra molecular, una guerra penetrante, una guerra, como se acostumbraba a decir en los 90, suya. Las nuevas formas que sustituyen las viejas retóricas de la persuasión y de la argumentación son el fake, la negación, como estábamos diciendo. Ellas necesitan construir una realidad fake, porque solo a través de la producción de esta realidad fake se pueden construir perfiles individuales del nosotros. Solo a través de la negación de lo que era reconocido como verdad se puede construir una diferencia semántica entre lo que se presupone los demás pueden creer y nosotros, los actores. Así como el odio hace manifiesto la necesidad de bloquear, privar la alteridad de lo que se llamaba derecho de hablar. El odio es una técnica para bloquear la posibilidad de reconocer al otro el derecho o la posibilidad de hablar. El odio es la eliminación simbólica que sustituye la eliminación física, la cual naturalmente puede ser entre las manifestaciones de las eliminaciones simbólicas, naturalmente, claro. Así que, digamos, tiene una grande dificultad para determinar el lugar en lo cual está la diferencia entre lo que se llama hate speech y hate crime. Aquí tenemos dos situaciones totalmente diferentes. Una es la situación europea y de los países que reconocen esta situación como preeminente, que la utilizan, y la situación europea, ha discutido, tiene la Corte Europea, tiene tratados europeos, tiene la Convención Europea, etcétera, tiene las recomendaciones del Consejo de Europa, etcétera. Entonces, el problema que indica la diferencia, el lugar, la línea de la diferencia es, como se acostumbra a decir, content-based. Está baseado sobre el contenido del odio, del hate, los speech. Porque es siempre speech, o de la idea, o de la forma de la discriminación que sigue a ella. Hemos tenido muchas sentencias de la Corte Europea de los Derechos Humanos, en las cuales, digamos, se han hecho manifiestos como posiciones paradójicas, ¿no? Digamos, el reconocimiento es en el sentido de que la manifestación del pensamiento tiene que ser idónea a constituir una amenaza para el orden público. Entonces, tiene lo que se llama de un ad hoc balancing test. O se dice, por ejemplo, en algunas sentencias, que la sociedad democrática admite, reconoce la posibilidad de expresiones de ideas antidemocráticas hasta cuando éstas garantizan de permanecer aisladas
quiere decir que si se multiplican estas ideas, entonces precisan ser canceladas o bloqueadas, etc. El problema es bloquear las manifestaciones de negación de la alteridad en todas las formas de la discriminación, del hate o de la difamación, hasta el punto en lo cual ellas no instigan a cometer acciones violentas o discriminatorias. Entonces, el interés está centralizado sobre los efectos concretos del mensaje. La diferencia entre, digamos, un tratamiento civilístico de estos problemas y un tratamiento penal es objeto de una discusión continua. Alemania en el Strafgesetzbuch tiene previsiones que son muy fuertes de condenas penales para bloquear, digamos, estas manifestaciones, digamos, lo que estas previsiones de tratamiento penal de la semántica de la violencia y de la exclusión, estas tienen como consecuencia lo que tristemente y lamentablemente observamos en estos días en Alemania, cual en Berlín tiene manifestaciones de algunos grupos que se llaman Querdenken 711, son aquellos que piensan de manera transversal y son negacionistas del COVID-19, tiene manifestaciones de orientación de derecha, no me preocupa decir nazifascistas, de algunos sectores de la policía, los cuales utilizan informaciones que ellos tienen para permitir a grupos neofascistas de construir amenazas para políticas y políticos de izquierda, de centro izquierda, etc. Así que, digamos, lo que acontece en Alemania, yo creo, puede ser utilizado para ponderar con más equilibrio soluciones o ideas de tratamiento penal de estas semánticas de la perversión en el tratamiento de la alteridad. Aun si el tratamiento penal puede ser un tratamiento penal punitivo, excluyente, que implica cárcel, puede ser punitivo e incluyente, que implica trabajos sociales, puede ser punitivo, riconciliativo e incluyente, naturalmente. Bien, una línea totalmente diferente, como ustedes saben, la línea que tiene la Corte Suprema de los Estados Unidos, ma ahí yo creo que la paradoxa es tan amenazadora y tan evidente cuanto cualquier observación de lo que está aconteciendo nos permite ver. Esta posición mercantilista de la Corte Suprema, ¿no? Que considera, digamos, las aplicaciones del primer enmendamento como, digamos, aplicado a una democracia mercantilista, marketplace of ideas, ¿no? El mercado de las ideas, de una democracia abierta que predica una abstinencia epistémica. Yo creo que los hechos hablan por sí y no es necesario ningún comentario para, digamos, restringir el espacio indeterminado e indeterminable del primer emendamento necesita un daño clear and present danger. Esta es una posición totalmente diferente de, digamos, de aquella que tienen las cortes europeas, más las consecuencias me parecen que pueden hablar por sí, en otras palabras. Bien.
que las democracias no pueden reaccionar, digamos, a través del derecho penal a estos problemas, me parece, digamos, autoevidente, así como me parecen autoevidentes también las otras consecuencias de otras actitudes políticas, etc. Bien. La Corte Europea, disculpen, el Consejo de Europa tiene una comisión que se llama Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, y esta produce reportes todos los años y registra un incremento continuo del odio. Incremento continuo de hate speech y de fake, naturalmente. Estas cortes, digamos, discuten continuamente, estas cortes, estas instituciones, sobre, digamos, las características del hate, las características semánticas del odio, de la amenaza, de la discriminación, etc. Ma si tiene sentido lo que hemos dicho hasta este punto, estas son construcciones semánticas. Y como construcciones semánticas, solo en casos muy específicos se manifiestan de manera directa como expresión del odio. Tiene técnicas lingüísticas de ocultamiento de lo que se quiere decir que hacen o tienen como consecuencia que en las situaciones en las cuales se llegue a una decisión judicial, es muy difícil probar las intenciones dolosas de producir discriminación, ofensa, etc. En la semántica de la discriminación, la semántica del odio, así como la semántica de lo que se llama extremismo, es como un río subterráneo. No necesita se manifestar a la luz del sol, en otras palabras. El Internet, la red, hace posible a todos de producir lo que se puede presentar sobre el mercado como información. Pero el problema es que la información, el carácter informativo de esta información, es un carácter subliminal. Está abajo, es subterráneo en otras palabras. No es una comunicación como aquella que podía acontecer con los medios, de lo cual estamos hablando un poco antes, naturalmente. Nosotros hacemos lo que podría llamar un consumo preterintencional de contenidos de violencia, de contenidos de la exclusión. Aquí podemos decir que tenemos, en lugar de los viejos medios de la comunicación de masa, un nuevo medium de la producción de fake, con todo lo que este quiere decir, de ilusiones con nosotros mismos. Y este es el famoso algoritmo. A través del algoritmo, cuando nosotros comunicamos, nosotros tenemos la ilusión de buscar y obtener información. En la realidad, obtenemos lo que me gustaría llamar una información a la medida, como un vestido que está a la medida de mi talla, de mi tamaño. Porque el algoritmo fornece la información que se adapta, no lo que yo estoy buscando. Me informa sobre las expectativas que la red tiene de mis comportamientos que ella conoce, de mis actitudes, de mis representaciones que se han manifestado a través de búsquedas en la red, a través de la compra de un libro, a través de la búsqueda de un domicilio, a través
la investigación de una persona que yo conocía cuando estaba estudiante en la universidad, a través de la búsqueda de cualquier cosa, de cualquier información, a través de la búsqueda de un medicamento, a través de la curiosidad de saber cuáles son los filmes que se están proyectando, etcétera, etcétera. Así que no es una información personalizada, mas es una construcción de la personalidad con base en lo que en la red se ha construido de mi participación en la comunicación en red. Este destruye los requisitos de la vieja opinión pública, esta condición comunicativa. No solo los destruye, mas incrementa y da más fuerza a los prejuicios, a las preclusiones, a nuestras representaciones de negación de lo que los otros, como otros, en mi representación, pueden pensar y pueden hallar. Y si ustedes ponen esta condición al lado del imperativo, que es verdaderamente un imperativo, de lo sharing, share comunicaciones, share carros, share comidas, share informaciones, share expectativas, share con grupos, etc. Ustedes ven que nosotros somos un resultado fake de nuestras expectativas. Y ve, pero también, como todo delimita el espacio que nos da protección frente a la alteridad. Así que la alteridad, de cualquier manera, nosotros lo construimos. De todas maneras, la construimos como negación, como lo que está afuera, como está más allá de los confines, de los límites de lo que podemos aceptar. Ha tenido muchos problemas con la utilización del derecho frente a estas situaciones. En Europa se ha dicho que las normas son producidas por los diferentes estados, por los estados particulares, y que la Unión Europea podía dar solo indicaciones, directivas, como se acostumbra a decir, y utilizar los estados, podían utilizar las decisiones de las cortes de nivel europeo para determinar cuándo y cómo y si reducir y controlar la libre manifestación de la opinión y del pensamiento, pero ustedes ahora ven cómo esta opinión, este pensamiento está producido, y determinar dónde pueden ser individuadas responsabilidades. Una paradoja. Ha tenido muchos años, algunos años atrás, una sentencia de la Corte Europea sobre un señor turco, lo cual estaba en la Suiza, y declaró que no ha tenido un genocidio armenio. Este negacionismo, para que ustedes tengan una idea, no es un negacionismo propio, porque siendo que el señor estaba en Suiza, era un turco, y el genocidio armenio no tenía nada que ver con la Suiza, entonces su negacionismo no era una amenaza y él era libre de tratar esta negación de un hecho histórico como libre manifestación del pensamiento. Son estas las paradojas que se producen cuando el derecho interviene en la determinación de los espacios de lo que se llama de derecho humano o derecho universal a la libre expresión del pensamiento. Para expresar un pensamiento es necesario tener un pensamiento. Ese es el primer problema. Así que, digamos, la tendencia generalizada es transferir la responsabilidad de determinar si estamos en un lugar, en un espacio semántico de manifestación del pensamiento, de libre pensamiento, o en un espacio semántico de odio, de amenazas, de negación, etc. Esa está transferida a los providers.
Ustedes saben que tiene tantos y diferentes providers. Tiene provider de content, que son responsables por el contenido, los contenidos, pero tiene provider de network, que son responsables por el acceso. Tiene tantas y tantas tipologías de provider. Así que es siempre más difícil determinar dónde se puede quedar esta responsabilidad, que sería una responsabilidad secundaria, ma la dificultad de encontrar una responsabilidad primaria es muy grande y muy difícil. Así que se ha producido un gran número de lo que se llama de formas de moderación. Es un eufemismo esta expresión. Entonces se han difundido por parte de los grandes providers, por parte de las grandes plataformas, los content moderators, los moderadores de contenido. Tiene Microsoft, tiene esos content, Google tiene otros, Amazon y otras plataformas como Reddit y Karma han utilizado el valor de la reputación como si fuera una moneda que se da a los aquellos que consuman informaciones si ellos la consuman de manera correcta, etc. Bien. ¿Y qué hacer con el uso político de estas semánticas en las cuales y a través de las cuales vivimos? Son nuestro ambiente semántico, nuestro ambiente, nuestro entorno, nuestra sociedad, en otras palabras. El problema es el uso político. Y, si ustedes se acuerdan, hemos comenzado nuestra conversación con la referencia a lo que acontecía luego después de finales de los 80, de los 89, con Berlín, la caída de Berlín, con las primeras guerras del Golfo, la utilización de una realidad fake para continuar la política con la guerra. Siempre guerra es. Entonces, ¿qué acontece con esta utilización política que se hace? Entonces, se puede bloquear el Twitter del presidente Trump, pero es muy difícil controlar las consecuencias semánticas de odio y de amenazas y de veneno y de violencia que se han producido instantáneamente, ya solo con la comunicación de estos. Esta sociedad que frente a esta gran complejidad en la cual por primera vez estaba confrontándose, ha intentado de bloquear la producción de esta complejidad a través de la producción semántica de una fake realidad, de una realidad falsificada, y de esta manera abriendo grande espacio a regímenes autoritarios, y en este sentido, regímenes autoritarios son el presente de los Estados Unidos, que no es diferente en este sentido, sea bien claro. No es diferente de lo que acontece en Irán, no es diferente de lo que acontece en China, no es diferente de lo que acontece en Rusia. Es que las diferencias están en la capacidad del sistema político de controlar el veneno social que se produce a través de la comunicación política en la sociedad. Y esta capacidad es diferente en los Estados Unidos, así como es diferente frente a China o a Irán o a otros países que tienen las mismas condiciones de producción de una realidad fake. La modernidad de la sociedad moderna ha sido posible, así como la grande complejidad que la caracteriza, porque a través de la invención de aquello que se llaman de derechos humanos,
ha sido posible realizar requisitos para mantener la diferenciación entre los diferentes sistemas sociales. Entre esos requisitos, uno que tenía un gran significado ha sido lo que se llama de libertad de expresión de la opinión y del pensamiento. Esta libertad de la expresión de la opinión y del pensamiento ha hecho posible la individualización de la autorrepresentación de los particulares. Con el web, en una sociedad en la cual el problema central es la alteridad del otro, el tratamiento excluyente de la alteridad del otro, esta individualización de la autorrepresentación ha barbarizado las expectativas. Los regímenes políticos utilizan miedo, amenazas, preocupación, terror, extremismo. Y con ellos también el virus, naturalmente. La única posibilidad, yo creo, que tiene esta sociedad es aclarecer la ilustración, aclarecer los requisitos que han hecho posible a ella misma llegar a este punto. Este aclarecimiento puede acontecer solo si en su interior esta sociedad expande con toda la fuerza que está en la comunicación social de los excluidos, la inclusión de los excluidos, naturalmente. Este quiere decir romper, quebrar con los confines, quebrar con las diferencias excluyentes. Este quiere decir reconstruir una semántica que es capaz de leer abajo de la ilustración. Una semántica como esta reabre la complejidad y produce la implosión de la política de la exclusión y del tratamiento excluyente de la alteridad. En otras palabras, estoy convencido de que solo en la reocupación del espacio de la exclusión están las posibilidades que la red nos da, que la red nos abre y que el control de la red puede acontecer solo a través de la red misma. La destrucción de esta política destructiva no puede tener caracteres de guerra, sean guerras penales, sean guerras económicas, puede tener solo el carácter que deriva de la inclusión de lo que de manera absurda en esta sociedad se quiere excluir, en otras palabras. Me gustaría poder, si ustedes me permiten, solo un segundo, leer solo 2 minutos, una conclusión de una intervención que yo hice, y era el año pasado en Neuquén, solo las últimas consideraciones finales para que pueda ser claro lo que yo quisiera decir. Esta es la cual estamos viviendo, como hemos dicho al comienzo, la sociedad del mundo. La sociedad en la cual el mundo está presente en la comunicación social y se ve que el mundo está presente en la comunicación social. Y el mundo es el límite de esta sociedad, no tiene otros límites en su interior. Cuanto más la sociedad se expande, es decir, cuanto más se expande la comunicación social, tanto más se expande su límite, que como cada límite está en su interior. En esta sociedad, ¿cómo sobreviven todavía residuos de la vieja estratificación, de las viejas exclusiones? Así sobreviven también sistemas del derecho territorialmente delimitados,
Estos sistemas están vinculados a sistemas territoriales de la política que corren con total ceguera contra la complejidad de esta sociedad, para voltar otra vez a situaciones simples. Ellos están legitimados al interior como garantías de un orden social que imponen en las condiciones de un continuo estado de excepción, mientras la amenaza del otro, mientras sobre el plano internacional ellos se confían a recíproco respaldo y a las recíprocas violaciones del derecho. Ellos, llamemos los estados, viven así en un estado de guerra molecular entre sí. La complejidad es incontenible y los conceptos de la filosofía política y jurídica del siglo XIX no son ciertamente adecuados ni para comprenderla ni para reducirla, ni mucho menos para sujetar las grandes posibilidades que son inmanentes al nivel actual de la evolución social. Estas posibilidades son sujetas por la ciencia con la consecuencia de producir conocimiento, que es una riqueza de todos. Ellas son sujetadas por la economía y por las finanzas, con la consecuencia de incrementar al mismo tiempo la riqueza de pocos y la pobreza de muchos. Ellas podían ser sujetadas por el derecho de una política sin territorios, por el derecho de los pueblos que tienen como límite el mundo, para el derecho de una ciudadanía cosmopolita que deposite en los museos de las antiguas naciones las ruinosas soberanías sin destino. Me gustaría concluir con un pensamiento que Derrida ha expresado en Siracusa algunos años antes de morir. Pienso, decía el filósofo de Argelia, en una democracia por venir que ve más allá del concepto clásico de ciudadanía, que es excluyente, y por tanto de Estado-nación, y por tanto de lugar, yo digo de territorios. Tal vez también más allá de cada concepto tradicional de ciudadanía, si la ciudadanía quedara todavía ligada a un Estado-nación determinado, él mismo radicado en la estabilidad insustituible de un territorio y de un idioma. Sería una experiencia inédita, inaudita de la hospitalidad, del derecho de asilo y de las fronteras. Con estas palabras que abren a una expectativa de negación de las negaciones, me gustaría agradecer por la paciencia que ustedes han tenido en escuchar hasta ahora. Gracias. Gracias, Rafael. Pueden compartir sus aplausos virtuales o pueden abrir sus micrófonos para los aplausos, para que se escuchen. Muchísimas gracias por, bueno, a ver, que se escuchen esos aplausos por esta clase magistral que nos comparte con una generosidad absoluta, Rafael. Ha compartido sus estudios, sus fuentes de conocimiento. Muchísimas gracias. Quiero decir que las conclusiones a las que refiere en este cierre de su clase magistral, Rafael, tienen que ver con las conclusiones que produjo en la Universidad Nacional del Comahue, momento en el cual le entregaban el título de doctor honoris causa, en marzo del 2019, un poco más de un año, y muchos de los que estamos aquí presentes tuvimos el privilegio de acompañar también en un momento en el que se celebraban en la Facultad de Derecho unas jornadas organizadas por el Departamento de Filosofía del Derecho. Recuerdo el grupo de Jorge Douglas Price que conformó y que nos unió afectivamente, y desde ese momento no nos desvinculamos más. Gracias, Rafael, por también enriquecernos con tus caracterizaciones de lo social, con tus teorías sociales. Te dije por la generosidad, por caracterizarnos estos temas tan actuales de fake news, dark web, net web, y que sin dudas nos van a ser de mucha utilidad para comprender
las temáticas que nos presentaste acá. Yo voy a pedir que todos aquellos que tengan interés en hacer un comentario, una pregunta, una reflexión, si te parece bien, Rafael, ¿estás de acuerdo? Sí. Abrimos el micrófono. Claro. Sí, voy a pedir un orden, así si pueden levantar la mano, ahí a través de la plataforma, o si no, levanten la mano así, si no lo pueden hacer de otra manera. También a través del chat pueden dejarnos sus preguntas. Así que bueno, voy a abrir este espacio. Quienes desean hacer un comentario o pregunta, entonces, como les digo, permiso para consultar me pide Jorge Litvin. Sí, Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Perfecto. Rafael, brillante la exposición. Te hago una consulta. Sobre el final mencionaste que este tipo de política destructiva del extremismo, el odio y la discriminación, no se puede erradicar mediante también la destrucción, sino que la única forma de destruirla, si no comprendí mal, no puede ser mediante una guerra, como puede ser algún medio exclusivo, como es en este caso el derecho penal, que creo que lo mencionaste. ¿Vos opinás que estas conductas no se tienen que criminalizar, sino que tiene que ser a través de un cambio de mentalidad, por decirlo de alguna forma, de la sociedad? Y en ese caso, ¿cómo instrumentarías ese cambio destructivo sin excluir? Gracias, Jorge. ¿Puedo responder, querida? Sí, claro, adelante. Sí, entonces, Jorge, agradezco mucho por su intervención, por su pregunta. Y sí, claro, digamos, claro que las plataformas, puede ser Google, Microsoft, etcétera, pueden hacer su intervención y cancelar. Claro, interesante sería si cancelar pudiese acontecer con motivaciones que se pudiesen indicar a los demás o abriendo, por ejemplo, forum después de la cancelación, etc. En otras palabras, digamos, expandiendo, no excluyendo, ma incluyendo. Y el derecho penal, yo creo, no puede funcionar. Claro, el derecho penal puede funcionar por los tipos del derecho penal por los cuales funcionaba antes. La difamación es un tipo penal, así como la amenaza, la instigación son tipos penales, ¿no? Pueden tener agravantes, como acontece, por ejemplo, ha acontecido con algunos detalles de los tipos penales de la difamación y de otros correspondientes, acontecido con el Código Penal italiano, ma digamos, a mí me gustaría más que dar una respuesta analítica, porque tiene muchas posibilidades para realizar intervenciones incluyentes, ¿no? Una vez, muchos años atrás, preguntaron, es una cosa que tengo siempre en la cabeza, a Leonardo Sciascia, gran escritor siciliano, novelista, italiano, político, que siempre trabajó luchando contra la mafia, le preguntaron, por favor, ¿qué piensa usted que podría contribuir a destruir la mafia en Italia? Y Sciascia dijo, algunos pocos maestros de escuela primaria. Entonces, quiero decir que el problema de la mafia es un problema de una construcción de la educación, de una civilización de las expectativas que comienza cuando las personas tienen 4 años, 3 años, 5 años. Yo estaba hablando con una mujer que trabajaba en una región del sur de Italia en escuelas en las cuales asistían a las clases hijos de bosses de la mafia. Esta persona me decía que estos niños tenían actitudes que decimos de bullismo
¿no? Como se acostumbra a decir ahora, de ciberbullying, ya a 5 años. 5 años. Entonces, el problema se manifiesta con los 5 años, el problema se puede enfrentar a 30 años, después que este niño ha tenido 15 años de práctica, de escolarización mafiosa. Claro. Entonces, el problema es un gran problema de la estructura básica de la educación. Ese es un grandísimo problema. A niveles más complejos, entonces tienen posibilidades de enfrentar, ¿no?, a través de la exclusión incluyente. En otras palabras, Twitter no puede fechar, digamos, el account de Trump y basta. Ma puede abrir un forum público sobre la oportunidad de excluir las fake news que él vende y difunde todos los días. Ma este necesita ser abierto, con grandísima difusión, simultáneo y recurrente. Tiene que ser recursivo, en otras palabras. En este sentido, yo creo que los más grandes límites son del derecho penal y de la intervención penal, a pesar de la situación en la cual es el derecho penal, claro que interviene, como siempre ha podido intervenir. Segundo nivel, si cualquier instancia se puede imaginar, tiene que ser no una instancia estatal, tiene que ser instancia universal o instancia internacional, instancia, digamos, muy grande, muy abierta, no limitada. Gracias, Rafael. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, abrimos el espacio para algún otro comentario, pregunta. Dolores. Sí, bienvenido, muchas gracias, Rafael, por estar aquí y compartir con nosotros. Me parece muy importante lo que marcabas de la trascendencia de que esto empieza desde la primera etapa de socialización. Yo trabajo especialmente con niños en conflicto, en mediación educativa, y observo que este proceso de la exclusión de la que hablabas, este proceso que antes se realizaba en un contexto más limitado, en la virtualidad se transforma en un contexto absolutamente ampliado y que queda fuera de control. Cuando trabajamos con los niños esta temática, lo que hacemos en las escuelas es marcar la responsabilidad del que lo reproduce, no tan solo del que le dio origen al comentario exclusivo o el bullying, sino también a todos aquellos otros que los reproducen. Y yo creo que tenemos que, como sociedad, asumir la responsabilidad de lo que es reproducir el contenido de las redes, porque somos copartícipes de esa exclusión. Me parece que es una proyección exponencial la que tiene el comentario que se hace por esta universalidad, por esta articulación y por esta exclusión que además es muy difícil de controlar en el tiempo. ¿Puedo? Una reflexión. Gracias, Dolores. Ahora, sí, Rafael. ¿puedo hablar? Claro, Rafael, sí. Gracias. Entonces, gracias, Dolores, por sus consideraciones. Absolutamente de acuerdo. Digamos, lo que se llama de educación, lo que se acostumbra a llamar de educación, es nada más que socialización semántica. En la escuela se habla. Claro, la socialización que se realiza
es una producción de sociedad a través de una semántica, esto quiere decir producción de sentidos que son compartidos, claro, y lo que se llama de niños son, digamos, ambientes que participan de una construcción semántica de la realidad, que ellos viven, ellos la realizan a través de la construcción que hacen. Así que este es el lugar, si me permites, privilegiado. No el primer en el sentido, digamos, del tiempo, mas en el sentido de la necesidad y de la validez y de la fuerza y de la determinación que consigue, que deriva de esta construcción. La socialización es construcción semántica del tiempo. Entonces, absolutamente de acuerdo con lo que usted dijo. Carlos Lista, sí. Un gusto volver a verte, Rafael. Felicitaciones por Gracias, tu exposición muy provocativa, ¿no? Gracias. Me surgieron varios temas. Uno de ellos, el último quizás, es esta idea del papel, la función que puede tener la educación, que podría o debería tener educación en este contexto del Dark Enlightenment global, llamémosle. Y yo estaba pensando sobre la eficacia posible que puede tener la educación, que está también inmersa en un contexto de la web, llamémosle. Y entonces, porque parecería que hay como una tensión aquí entre el poder o la eficacia global de la red frente a las posibilidades locales que tiene la educación. Y ahí hay una tensión entre globalización y localización. Parecería que uno de los recursos sería la relocalización, ¿no?, de la construcción semántica a través de la educación. Entonces estaba pensando, no tengo una conclusión al respecto, pero pensaba sobre qué eficacia puede tener hoy la educación frente a esta comunicación global. No tengo una conclusión al respecto, pero cuando ella misma, la educación, ha pasado a formar parte, en este caso del aislamiento de la pandemia, claro, ha pasado a formar parte ella misma de la red, ¿no? Y quizás haya una nueva tendencia hacia deslocalizar la educación y hacia incorporarla a Internet, ¿no?, a la red. No sé si he sido claro, pero en el tumulto de ideas que me produce esta intervención, creo que este es uno de los aspectos que me surge. Laura, gracias, Carlos. Sí, Rafael. Gracias. Entonces, Carlos, agradezco infinitamente y quiero expresar la felicidad de verte finalmente dopo tanto tiempo. Y agradezco por tu intervención. Naturalmente, claro que estoy de acuerdo con tus ideas, tus preocupaciones, tus proyecciones. No he podido entender bien las últimas palabras. Entonces, pido disculpa, por favor, si no corresponden exactamente a lo que has dicho en la última parte de tu intervención. Entonces, absolutamente claro, absolutamente de acuerdo, porque, digamos, la red, ¿qué es? La virtualización del presente. En la red se virtualiza una realidad. La educación es la producción de sentido virtual y su transformación en un sentido de todos los días. Claro, porque cuando usted habla de la Roma o habla de la antigua Grecia o habla, no sé, de África o de Estados Unidos, ¿no? Estás hablando de una realidad que en gran parte de los casos es virtual. Bien, la red en la cual los niños están acostumbrados a producir sentido. Claro, porque ellos chatan todos los días, ellos preguntan, si le haces una pregunta, si el maestro le hace una pregunta, el niño va a averiguar y a confrontar en la red. Entonces, una posibilidad de educación expandida, claro, concretiza la virtualidad, digamos. Y en este concretizar de la virtualidad, el niño puede se formar, se socializar a través de una alteridad que
está frente de él. Él puede ver, en otras palabras, que quien tiene otra color de la piel tiene los mismos pensamientos que él. Y siendo que él, para quien se está socializando, los prejuicios son muy bajos, muy pocos, muy limitados, los límites son muy pequeños, son muy bravos, grandes prácticamente, ¿no? Entonces, la posibilidad de construir una semántica que se puede condividir, que puede ser aceptada, que puede ser defaqueizada o entfaqueizada, no sé cómo quieres, es muy grande. Yo estoy convencido que la respuesta que había dado Shasha tiene todavía sentido por los problemas que estamos viviendo y de lo cual estamos hablando. Entonces, agradezco infinitamente por tus consideraciones. Rafael Estefan Parmentier, que está aquí con nosotros, bienvenido, te quiere hacer unos comentarios o preguntas, no sé. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer al profesor de Georgie por una conferencia excelente, muy interesante y con muchas ideas de inspiración para el futuro. Tengo una pregunta sobre el negacionismo del genocidio. Como usted ha dado el ejemplo de ese caso en Suiza, ese caso en lo cual la Corte Europea ha dicho que no era un problema con la Convención Europea porque formaba parte de la libertad de expresión. Naturalmente se puede comprender ese juicio cuando se trata de hechos particulares o en ese caso donde no había una amenaza contra la Suiza, porque fue un turco en Suiza y no en Turquía o en Armenia, por ejemplo. Pero naturalmente hay casos también donde se puede pensar que hay un tipo de deshumanización del otro, de una religión, de una etnicidad, de una raza, a pesar que sí, en el sentido biológico quizá no existe, pero en el sentido social es muy, muy presente. Y entonces me parece que hay una relación con ese concepto de alteridad que usted ha dado como ejemplo. Y entonces mi pregunta es, en esos casos de deshumanización radical o total del otro grupo, del otro individuo, ¿cómo se puede luchar contra ese tipo de odio? Porque es un tipo de odio que va que es mucho más fuerte que solamente discutir de algunos hechos de genocidio. Es un odio fundamental contra la existencia misma de grupos o de individuos. Entonces, ¿cómo luchar contra ese tipo de radicalismo, digamos, ¿no? Claro. Rafael. Gracias, querida. Entonces, agradezco mucho por sus comentarios. Claro que este es uno de los problemas más grandes que se pone. Es clarísimo, naturalmente. Pero es mucho más grande si ustedes consideran que este es el lenguaje típico de la política. No sé si usted lembra lo que él me permite en la referencia, porque tengo vergüenza como italiano hacer esta referencia. Él, entonces, ministro del Interior de Italia, lo que él dijo en relación a la capitana Rackete. Usted lembra, ¿no? Él utilizó palabras discriminatorias, deshumanizantes, criminalizantes, etc. Y este señor, que para mí es un criminal, uno que utiliza este lenguaje es un criminal, es difamación, amenaza, instigación, todo lo que se puede hacer. Claro, bien. Entonces, el problema a lo cual usted se refiere es un problema grandísimo si consideramos que es el lenguaje de una determinada política. Bien, entonces,
Yo creo que en estos casos, que corresponde a tipos penales ya existentes, tipos penales que existían, se podían aplicar antes de la difusión del web. Entonces, el web puede ser un agravante. Claro, el tipo penal como hate speech crime existía primero. Entonces, ahí donde el derecho penal tiene espacios ya reconocidos para trabajar, para intervenir, tiene que intervenir. Ma un problema. El problema es que la intervención del derecho penal utiliza tiempo y ella se va a concluir en 1 año, 2 años. Así que el daño social semántico se ha producido, estabilizado y se ha olvidado. ¿Qué se puede hacer? La única intervención posible es el web mismo. ¿Y quién la puede hacer? Este es el problema. ¿Quién la puede hacer? Yo estoy convencido que, entonces, si él utiliza, como él ha hecho, el web, ahí necesita que Facebook o Microsoft, no sé quién sea, abra inmediatamente fórum. Porque en un fórum usted puede participar y expresar su opinión verdadera, realmente, sin producir crímenes, sin realizar un crime de hate speech. Claro. Y si el web, usted tiene tantos followers en su Facebook, tantos followers en Instagram, esta es una participación, si me permite la palabra, popular. Claro, abierta a todos, popular en el sentido abierta a todos, sin diferencias. Naturalmente, cuando participan muchos, participan también a seguidores, followers de este señor que era el ministro del Interior, pero participan también personas abiertas, racionales, inteligentes, que no tienen odio con los demás. Yo creo que estas son las únicas posibilidades que tenemos. ¿Claro? Y el web puede realizar esas intervenciones en el mismo tiempo lo cual se ha producido. El derecho penal tiene sus tiempos. En 2 años, si usted habla en una escuela y dice quién era Carol Rackete, dice, no sé nada. Pero la intervención debe se hacer en el mismo tiempo. Sí, verdad. Gracias. Y pueden ser estrategias complementarias. Claro, A naturalmente. corto plazo es el web y a largo plazo el derecho penal. Claro. Si usted ve en el web, en Twitter, por ejemplo, estaba leyendo ayer, yo se le puedo enviar grupos que se han producido en Twitter en los Estados Unidos que tienen hasta 150 o 200,000 followers para hacer resistencia contra discriminaciones. ¿Claro? Y estos se producen. Y son los únicos que pueden intervenir en el mismo tiempo en el cual el señor Trump o el señor italiano Salvini, ¿cómo se llama? Entonces, ellos han producido el daño social que han producido. Sí. Que es fake, naturalmente. Gracias. Gracias. Aquí hay intenciones también de hacerte un comentario o una pregunta de Nélida Soto, que nos está acompañando desde el inicio. Nélida, ¿puede abrir su micrófono? Ahí, bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un Nélida, buenas gusto, tardes. Rafael, escucharle, como siempre, en estos ámbitos de debate y crecimiento que estamos teniendo en el siglo XXI, y sin embargo con arrastre del principio del siglo XX en cuanto al odio y demás. Justamente todo lo hablado sobre el odio y la falta de respeto del otro, reconocimiento y desprecio del otro, me trajo a la mente el intercambio de cartas entre Freud y Einstein. Cuando justamente decía, uno le preguntaba al otro cómo se podía, Einstein le preguntaba a Freud cómo se podía terminar con estas guerras, con estas matanzas, y Freud le dice, bueno, somos humanos y está en la esencia humana esto de matarnos unos a los otros. Y hoy estamos viendo que se utilizan otras armas. Más allá de bombas y demás, está la fake news, que genera una discriminación tan grande
y que es difícil, como bien viene diciéndose, de revertir con el transcurso del tiempo. Cuando se lanzó, estalló y cayeron muchos, y después reconstruir todo lo destruido ahí es lo más difícil. ¿Cómo desde nuestra sociedad podemos construir a estos medios, a estas nuevas armas letales inmediatas que estamos teniendo, ¿no? Esta es la pregunta que me traía. Muy bien, Rafael, muchas gracias, Nelida. Por favor, un La placer. única posibilidad que tenemos es utilizar armas diferentes que tienen recursos de plausibilidad, racionalidad, condivisión, aceptación, inclusión y niegan las negaciones. No tenemos otras armas. Claro, la única arma que tenemos frente a semánticas envenenadas es producir semánticas que no tienen veneno, mas que tienen opiniones, porque las opiniones sí, y pueden ser opiniones diferentes, mas son opiniones que se pueden absorbir y se pueden discutir, se puede hacer todo lo que se quiere. Digamos, cuando en los salones de la Francia iluminista, ¿no? Se abrió la posibilidad a las mujeres de acceder a la comunicación social, de la cual ellas eran excluidas. Ellas tenían que aprender cómo se comunica. Entonces, primero, no se habla de sí mismo. Segundo, no se vaya a interrumpir. Tercero, se escucha. Cuarto, se justifica su opinión personal. Entonces, yo no quiero decir que tenemos que aprender una educación semántica, ¿no? Mas tenemos que aprender que la lucha semántica que siempre ha tenido no tiene nada que ver con amenazas, con violencia, con provocación, con toda estos residuos envenenados a través de los cuales tenemos la impresión de realizar nuestra autorrepresentación individual. Claro, yo creo que no tenemos otras armas. Necesitamos de esta arma, el tiempo, como estaba diciendo antes, hablando con Stefan, el tiempo, ese es el problema del tiempo, porque la utilización de la temporalidad produce veneno. Este es el problema del web. Yo no puedo leer una noticia ahora, enviar una carta a mi abogado la envía al juez, etc. Claro, que estos caminos existen, ninguém lo puede negar, pero no son productivos de nada, no intervienen en la grande cantidad de semántica, de sentidos que se producen y que respiramos todos los días y todos los segundos. Este es lo que hace nuestro, digamos, desorientación frente al web, ¿no? Es temporalidad, espacio, cantidad y sincronía. Este es el problema, yo creo, para mí por lo menos. Gracias. Gracias, Rafael. Bueno, acá a través del chat todos te agradecen, te felicitan, gracias, expresan lo brillantes que sos. En fin, bueno, palabras de agradecimientos. Tenemos que ir cerrando esta actividad que estaba prevista hasta este momento. Y Rafael, quiero agradecerte en representación de la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica, que auspicia esta actividad y que ha tenido el privilegio de contar en distintas oportunidades con tu presencia, con tus disertaciones, en nombre de los socios de la comisión directiva. Un agradecimiento muy especial. También un agradecimiento muy especial desde el Research Committee on Sociology of Law, que también nos acompañan y nos auspician las actividades que venimos desarrollando. La Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, en nombre de Renato Ravivaldi Cabanillas, te mando un saludo y un agradecimiento entonces también por acompañarnos.
a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que se ha demostrado muy interesada en todas estas temáticas. Creo que nos ha dejado muy claros las posibilidades, las dificultades, los obstáculos que se le presenta también a la Administración de Justicia en relación a todos estos temas. Bueno, al Centro de Studi sul Rischio, que también nos acompaña en esta actividad y en otras. Y bueno, desde el Departamento de Ciencias Sociales, en el Seminario de Sociología Jurídica, también gracias por tu participación. Y bueno, nos despedimos hasta próximas oportunidades y esperemos que no pase mucho tiempo en el que tengamos posibilidades de vernos presencialmente, con barbijo y distancia, lo que sea, pero vernos. Gracias de corazón, muchas gracias. Muchas gracias de corazón a ustedes todos. Ha sido una maravilla estar con todos ustedes y rever personas maravillosas como son todas ustedes. Gracias. Hasta luego. A ustedes. Gracias. Ciao, grazie a tutti. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao Giovanna, ciao Lici. A presto. Ciao, Ciao, Gracias a Dario. tutti. Ciao. Carlos, de la Universidad también de Caracas de Venezuela. Bueno, mucha gente acá que se despide. Gracias. Chelso, también. Un gusto que nos hayas acompañado. Bueno, a todos. Carlos, un gusto, reitero, verte. Solange Delanois, en representación de la Universidad Nacional de Rosario. En fin, mucha gente. Muchas gracias. Hasta pronto. Un beso a todos. Gracias. Ciao Raffaele. Ciao, grazie. Ciao, Ciao, ciao. Ciao. ciao Laura. Ciao, ciao. Ciao Giovanna. Ciao.